Saben, durante esta semana, During this week, mientras que hablaba con el Espíritu Santo, while I spoke with the Holy Spirit, le preguntaba, I asked him, Señor, ¿cuántos de la iglesia están orando más? Lord, how many people from church are praying more? Señor, llevamos ya varias semanas, 7, 8 semanas, Lord, we've gone 7, 8 weeks hablando sobre la oración. talking about prayer. Pero no es simplemente para tener un concepto teológico, It's not simply for theological concepts simplemente para aprender algo, or simply to learn something, sino para ponerlo en práctica. but to put into practice. Y yo le hacía esa pregunta al Espíritu Santo. And I asked the Holy Spirit that question. Le decía, Espíritu Santo, ¿cuántos más están orando en la iglesia? I said, Holy Spirit, how many more are praying at church? ¿Cuántos que no oraban ahora están orando? How many who didn't pray are now praying? ¿Cuántos que antes oraban ahora oran más? How many people who prayed are now praying more? Y esa es la pregunta que yo tengo para ti hoy. That's the question I have for you today. ¿Estás orando más? Are you praying more? ¿Estás buscando realmente más de Dios? Are you really searching more from God? Normalmente, como les decía, Normally, like I said, las personas tienden a buscar de Dios people tend to search for God cuando están en una mala situación. when they're in a bad situation. Cuando viene un problema, When a problem comes, una enfermedad, sickness, cuando vienen situaciones en el matrimonio, when marital situations con happen, los hijos, with children, financieras. finance. Entonces tendemos a buscar más de Dios. So then we tend to seek more of God. Pero en realidad ese no debe ser la razón. But truly, that shouldn't be the reason. La razón por la cual nosotros oramos The reason we should pray es simplemente porque amamos a Dios. is simply because we love God. Simplemente porque el Espíritu Santo es la persona más importante para nuestras vidas. Simply because the Holy Spirit is the most important person in Entonces our lives. nosotros lo buscamos a Él. So we seek Him. Nadie nos tiene que decir qué hacer, Nobody has to tell us what to do, sino que a nosotros nos nace del corazón but that it comes from the heart. buscarlo cada día, Seek Him every day. buscar su presencia, Seek His presence. conocer más de Él. Know more of Him. Entonces, eso es lo que la oración debe de hacer en nosotros. That's what prayer should do within us. Y decía que Jesús estaba en una ocasión orando. And it said that Jesus on one occasion was praying. Sus discípulos lo veían orar. His disciples saw Him pray. Entonces le dijeron a él, uno de ellos, So one of them said to Him, le dijeron, Jesús, maestro, so Jesus, Master, enséñanos a orar. teach us to pray. No, enséñanos a orar. Teach us to pray. Mire que ellos no dijeron, Look, they didn't say, enséñanos cómo orar. not teach us how to pray. Ellos no dijeron eso. They didn't say that. Enséñanos cómo orar. Teach us how to pray. Lo que ellos dijeron fue, What enséñanos they said was teach us a orar. to pray. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? La diferencia es muy grande, The difference is very porque ellos sabían cómo orar. because they knew how to pray. Ellos eran judíos. They were Jewish. Los judíos oran 2, 3, 4 veces al día. Jewish people pray 2 to 4 times a day. O sea que eso es lo que ellos hacían todos los días. That's what they did every day. Entonces ellos no necesitaban aprender cómo orar, They didn't need to learn how to pray. ellos necesitaban aprender a orar. They needed to learn to pray. Cuando uno dice enséñanos cómo orar, When you say teach me how to pray, estamos insinuando que hay una fórmula, we're insinuating there's a formula, que hay una manera mágica that there's a magic way, de la cual nosotros aprendemos the way we learn de cómo torcerle el brazo a Dios how to twist God's arm para que Él nos bendiga. so that He blesses us. Entonces decimos, enséñanos cómo orar. So we say teach us how to pray. Los discípulos no dijeron eso. Disciples didn't say that. Ellos dijeron, enséñanos a orar. They said teach us to pray. Ellos sabían cómo, They knew how, pero ellos necesitaban aprender a orar. but they need to learn to pray. Había algo en Jesús que era diferente There was something within Jesus that was y different, ellos lo podían ver. and they could see it. Podían ver cuando Jesús oraba, They can see when Jesus prayed que Él se conectaba con el Padre, that He connected with the que Father, había una pasión en Él, that there was a passion in Him, no una repetición, una religiosidad, not religiosity, repetition, sino que había una pasión dentro de Él por el Padre. but a passion with Him for the Father. Y ellos reconocieron que ellos no tenían eso. They recognize they don't have Y that. entonces dijeron, Señor, So they said, enséñanos a orar. Lord, teach us to pray. Cuando la gente te ve a ti, When people see you, ¿qué ven en ti? what do they see? ¿Qué desean ellos aprender de ti? What do they want to learn from you? Muchas veces vemos a alguien hacer algo Many times we see someone do y something queremos aprender
We o wanna hacer lo que ellos hacen, or do what they do porque son tan buenos because they're so good en esa área in that area que nosotros queremos también ser buenos como ellos lo son. that we want to be as good as they are. Así fue lo que sucedió con Jesús. That's what happened with Jesus. Entonces Jesús empezó a enseñarles a ellos a orar. So Jesus began to teach them to pray. No cómo orar, Not how to pray, sino a orar. but to pray. Que fuera algo que ellos le naciera. That it be something that comes from within. No una fórmula, Not a formula, no una magia, not magic, sino una relación. but a relationship. Y empieza, como les decía la semana pasada, And it starts, like I said last week, con algo radical. with something Para radical. usted y para mí no lo es. For you and me, it's not. Pero para ellos y Jesús en aquellos días sí lo era. For them and Jesus, it was in that time. Y él empieza diciéndoles, He begins by saying, cuando ustedes vayan a orar, when you're going to pray, vayan a su aposento go to the high y place cerrada la puerta, and close the door. orarán al Padre en secreto. Pray to the Father in secret. Y el Padre que oye en secreto And the Father that hears in los secret recompensará en público. will compensate you in public. Entonces lo primero que Jesús enseña The first thing Jesus teaches es que cuando vamos a orar is that we're going to pray. necesitamos intimidad. We need to have intimacy. Necesitamos tener un lugar We need to have a place específico para Él. specifically for O Him. sea, no es cuando usted va en el tren 7 It's not when you're on the 7 o en train el E o el F or the E or the F o el R, or the R, no es cierto, a las 7 de la mañana right? It's 7 in the y morning. que se siente como una sardina ahí, todo el mundo empujándolo. You feel like a sardine Y already entonces shoving. usted va orando, Padre, por favor, ayúdanos. And you're praying, Father, please help Señor, us. cambia mi corazón. No, Lord, no, no, change my eso heart. no es oración. No, that's not prayer. O cuando usted ora por los alimentos, Or when you pray for food, la gente cree que eso es la parte de la oración. people think that's part of prayer. No, eso es simplemente, Señor, That's gracias simply thank you, por God, lo que tú nos has dado y nos has for proveído. what you've given and provided Jesús us. está diciendo, cuando ustedes vayan a orar, Jesus is saying, when you're going to pray, entren a su aposento go into your secret y place cerrada la puerta, and close the door. orarán al Padre en secreto, Pray to the Father in y secret. el Padre que ve en secreto The Father that sees in los secret recompensará will en compensate público. in public. Quiere decir que la oración trae recompensas. It means that prayer brings promises. Que cuando usted Compensation. recompensas, Compensation. que cuando usted ora a Dios, When you pray to God, cuando usted lo busca a when Él, you seek Him, Dios te va a recompensar. God will compensate Dios te va a bendecir. you. God will bless Dios you. va a abrir puertas. God will open doors. Dios va a poner una gracia en ti God will put a grace with que you la gente va a querer that bendecirte, people want to bless hacer you. cosas que tú ni siquiera has pedido, Do things you didn't even que ask. ni siquiera te has They imaginado, didn't even imagine. porque Dios recompensa a aquellos que lo buscan Because God compensates those who seek Him realmente de corazón, truly from the heart. no porque anhelan ellos o quieren algo, Not because they want something, sino porque buscan realmente de Dios. because they truly seek Amén. God. Entonces Él dice, Amen. ustedes van a cerrar la puerta. So He says you're going to close the door. ¿Qué está hablando cerrar la puerta? What does it mean, close the door? Está hablando de una intimidad. He's talking about intimacy. Dios quiere tener una intimidad contigo. God wants intimacy with Él you. quiere tener una relación. He wants a relationship. Tú con Él y Él contigo. You with Him and Him with you. Imagínese, el Rey de Reyes, Imagine the King of Kings, Señor de señores, Lord of Lords, anhela tener una intimidad contigo. wants to have intimacy with you. Quiere He escucharte. wants to hear Quiere you. oírte. He wants to listen to you. Quiere que tú lo conozcas He a wants Él. you to know Él quiere Him. hablarte, He wants to talk to you, mostrarte cosas grandes. show you great things. Por eso la Biblia dice, clama a mí That's why the Bible says, cry out to me, y yo te responderé and I will respond. y te mostraré cosas grandes y I will ocultas show great and hidden things que tú no that conoces. you don't know. Entonces, si tú lo buscas, So if you seek si Him, tú clamas a Él, if you cry out to Él Him, te va a responder He will respond. y te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He'll show great and hidden things you don't know. Te va a revelar He'll secretos. reveal secrets. Vas a entender cosas que antes no entendías. You'll understand things you couldn't Vas a before. decir, ahora lo veo. You'll say, I see Him now. Ahora entiendo esta situación. Now I understand the Lo que situation. está pasando. What's happening? Tu
tú lo vas a poder ver realmente Be able to really see y it. no te van a poder engañar. They won't be able to betray you. Entonces, clama a mí y yo te responderé. Cry out to me, I'll respond to you. Entonces, Dios está hablando de una intimidad. God is talking about an Y intimacy. después entonces empieza And then begins a mostrarles a ellos to show them, no el plan, not the plan, no la fórmula, not the formula, sino una manera but a manner, de podernos nosotros entender qué es la oración. a way for us to understand what prayer Dice is. entonces ustedes orarán de esta forma. Then you guys will pray this way. Padre nuestro, Our Father, increíble, Padre. Father. En ese tiempo nadie In that time, nobody llamaba a Dios papá. called God Dad. Eso era inconcebible. That was unheard of. Inclusive para los judíos en ese tiempo, Even for Jewish people in that time, escribir el nombre de Jehová, to write Jehovah's name, cuando ellos lo escribían, when they wrote it, paraban, they stopped. iban y se bañaban They would go and bathe y se themselves santificaban, and purify themselves. porque para ellos el nombre de Jehová es santo. Because for them the name of Jehovah is holy. O como nosotros hoy en día. Not like us these Ah, no, days. es que el Señor es mi parcero. Oh, God is my Es que homie. Él es mi panita. He's No, my no, no, homie, Él he's no my es tu friend. parcero. He's not your buddy. Él no es tu panita. He's not your homie. Él es tu papá, He's your father, el cual te the ama, one who loves you, pero también merece respeto. but also deserves Que respect. tú lo respetes y entiendas quién es Él. That you respect and understand who Que he Él es is. Dios todopoderoso. That he is the great and all-powerful God. La Biblia dice, The Bible says, el principio de la sabiduría the beginning of wisdom es el temor a Jehová. is the fear of God. ¿Tú quieres ser sabio? Do you want to be wise? Empieza por la sabiduría Begin with wisdom, del temor a Jehová. a fear of God. Entonces, Padre nuestro So our Father, está diciendo, ustedes, nosotros, he's saying you guys, us, somos parte de una familia. that we're part of a family. O sea, no somos unos individuos solos por ahí. We're not just No, no, no. individuals alone. Somos una familia. We're a Y family. Él es nuestro papá. And he's our Father. Entonces tú le puedes decir, Abba, You can say Abba, papá. Father. Decirle claramente, papá. Say clearly Father. Ahora, ahí viene algo Now there's where this comes. que para muchos no es fácil. For many it's not easy. Porque el concepto de papá The concept of father tiene una connotatoria negativa. has a negative connotation. Porque tal vez ellos no tuvieron un papá. Perhaps they didn't have a father, No alguien que estuviera ahí, en el hogar, en la casa. someone to be there at their home. No tuvieron una imagen. They did not have an No, image. no entienden un concepto de lo que es un buen papá. They don't understand the concept of good Porque father. tal vez no estuvo ahí. Maybe he wasn't there. O tal vez si estuvo, Maybe he was. no fue un buen ejemplo. Was not a good example. Tal vez fue un borrachín. Maybe he was a drunk. Alguien que se gastaba la plata. Someone who spent all the money. Que maltrataba a la mamá, a la esposa. Mistreated his wife, the mom. Que maltrataba a los hijos. Mistreated his Que era children. irresponsable. He was irresponsible. Entonces, la connotatoria que ellos tienen The connotation they de lo have que es un papá no es buena. of a father is not good. Entonces, no saben cómo relacionarse They don't know how to relate con un papá terrenal with an earthly father que han podido ver, That they pero can- que ha sido malo. that they can see but it's been bad. ¿Cómo se van a relacionar How can they relate con un padre que es celestial, está en los cielos, al cual ellos no pueden ver? with the heavenly father they cannot even see? Es muy difícil. It's very hard. Entonces, para estas So personas, for these people, el concepto de papá es difícil the concept of father is difficult. porque no tienen una buena imagen de ese buen papá. They don't have a good image of a good father. Entonces, ahí se necesita trabajar con estas personas, So we need to work with these people, ayudarlos a que tengan sanidad interior, help them to have inner healing. en algunas ocasiones aún liberación, On some occasions, even deliverance. para que ellos entiendan la necesidad de lo que es un papá. So they can understand the need Y hay of a veces father. tú puedes, no, yo no lo necesito. You say, oh, no, I don't need it. Yo he vivido toda mi vida I live my whole y no lo life he necesitado. and I haven't needed him. El problema es que tú no sabes que lo necesitas. The problem is you don't know you need it. No lo sabes que lo necesitas. You don't know you need it. Hace muchos años Many years ago,
estaba yo en una conferencia. I was at a conference. Habían, no sé, 10,000, 15,000 personas en esa conferencia. There were about 10, 15,000 people. Y empezaron a hablar del amor del Padre. They began to speak of the love of the Father. Cuando yo escuché que iban a hablar del amor del Padre, When I hear that was the subject, dije, esto suena aburrido. I said, this sounds boring. Yo quiero escuchar del poder de Dios, I want to hear about the power of de la God, unción del Espíritu Santo, the anointing of the Holy de Spirit, hablar en of lenguas, speaking de in tongues, profetizar, of prophesying, de ver cielos of abiertos. seeing open heavens. Y realmente les soy sincero, And I'll be honest, tuve una mala actitud. I had a bad Me attitude. senté ahí, bueno, aquí estoy. I sat there, oh, well, I'm here. Pero realmente no estaba ahí. But I wasn't really there. Vino el momento de la administración. Then ministry came. Y entonces yo me paré al frente, So I stood up front, abrí mis brazos opened my arms, y empecé a orar. and began to pray. Y le dije, Espíritu Santo, I said, Holy Spirit, Señor, haz tu obra, Lord, tócame. do your work, touch me. Y el Espíritu Santo empezó a obrar en mi vida. The Holy Spirit began to work Y in de my un life. momento a otro empecé a llorar y a llorar y a llorar y a All llorar. of a sudden, I'm crying and crying and Estaba crying. inconsolable. I was Y inconsolable. había un vacío en mi corazón. There was an emptiness in my Y heart. de un momento yo miré hacia allá Suddenly, I look ahead, y vi un americano grande. see a tall American. ¿Se ha visto esos que andan en motocicletas? You ever Que see those son biker dudes? como gangueros así, grandotes, con barbas. They're like biker gangs with big beards. 6'7", 6'8", 300 libras, así, grandotes. 6'7", 300 pounds, big guys. De esos que andan en esas motos así. Those like biker gang Así guys. era este tipo. That's how this guy was. Y cuando yo lo veo, And when I look at him, algo me hizo que me fuera hacia él. something drew me to him. Y él, cuando me ve venir, And when he saw me come near, abre sus manos, he sus brazos opens his arms y me recibe. and receives me. Y yo lo abracé y empecé a llorar, And y I a hugged llorar. him, and I cried, and I Y cried. él me abrazó And he held me y empezó a hablar palabras sobre mí. and began to speak words over Y me. yo sabía And I knew que era el Espíritu Santo that it was the Holy Spirit que estaba llenando un área de mi vida. that was filling an area of my life. Porque yo nunca conocí a mi papá. Because I never knew my Yo father. nunca tuve una imagen de papá. I never had an image of father. Yo supe lo que era que alguien me dijera, hijo, I knew somebody calling me son. estás haciendo bien. You're doing good. Me siento orgulloso de ti. I'm proud of you. Yo no tuve esas palabras. I didn't have those words. No tuve quien me enseñara. I didn't have anyone to teach Pero me. dentro de mí había una necesidad But within me there was a need de tener el amor to del have Padre. the love of the Pero Father. yo no lo sabía. But I didn't know it. Y yo me orgullecía And I was prideful, diciendo, no lo necesito. saying, no, I don't need Nunca it. lo conocí. I never knew him. Nunca me dio He nada. never gave me Pero anything. yo lo logré solo. But I did it alone. Nunca no lo necesité. I never needed him. Pero dentro de mí But within me, había algo que necesitaba, el amor del Padre. there was something that needed the love of the Entonces cuando Father. ese hombre que no sé ni cómo se llama ni quién es, So when that stranger came to me, cuando él me abrazó, when he held me, yo sentí por primera vez el amor del I Padre. felt for the first time the love of the Father. Y yo simplemente me derretí delante de él. I simply melted before him. Ahora, entienda algo. Understand something. Para que dos hombres For two se men. abracen, eso no es fácil. Two men to hug is not easy, Y menos dos hombres que no se conocen. especially two strange O men. sea, eso no sucede. That doesn't happen. Y menos que se pongan a llorar. Especially they start Eso crying. no va a suceder. That doesn't happen Excepto except cuando está el Espíritu Santo. when the Holy Spirit is Y en there. ese momento, And denle in ese that fuerte moment, let's give that strong applause. y en ese momento In that moment, yo fui liberado. I was delivered. El Espíritu Santo me liberó The Holy Spirit delivered y me. llenó una área de mi vida que yo no sabía que estaba vacía. He filled a part of my life I didn't know was empty. O sea, necesitamos el amor del Padre. We need the love of the Father. Necesitamos que nuestro papá nos diga, hijo, hija, te amo, We eres need especial. Our Father to say, son, daughter, you're special. I love you. Necesitamos esa caricia, ese amor We need del that papá. caress, that love of the Father. Lo creas o no lo creas, Whether you believe it or not, te parezca o no te parezca, whether you like it or not, es una necesidad que todos tenemos. it's a need that all of us have. Entonces Jesús le está diciendo, So Jesus is saying, cuando ustedes oren, when you pray, digan, Padre nuestro, our Father, papá, Dad, papá, Dad, con confianza. with trust. Usted tiene confianza de llamar a su papá, You have trust to call your dad. decirle, papá, quería saludarte. Say, Dad, I wanted to say hi.
Quería saber cómo I want to see estabas. how you're doing. Quería comentarte algo. I wanted to tell you something. Necesito ayuda. I need help. Necesito un consejo. I need No advice. sé qué hacer en esto. I don't know what to do with O sea, tú this. tienes confianza You have trust de llamar a tu papá to call your dad y hablar con él. and talk with him. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. That's what Jesus was telling Ustedes them. pueden invocar, llamar a papá You can invoke, call your father, y papá les va a contestar and dad will respond. porque papá es bueno. Because dad is good. Entonces nosotros lo primero que debemos de hacer The first thing we need to do, es primeramente que todo first off, o recibir sanidad interior receive inner healing respecto al Padre having to do with the father. o en muchas ocasiones liberación On many occasions, deliverance por falta del Padre. because lack of father. Hace algunos años atrás Some years ago, hicieron una, ¿cómo les podemos decir? Hicieron un estudio they did a study de unos elefantes. on elephants. Y lo que hicieron, los elefantes son muy familiares. Elephants are very familiar. Ellos andan en familia. They're with their family. El papá, la mamá y los hijitos. Mom, dad, children. Entonces cogieron unos elefantes They took some elephants que estaban jovencitos that were very young y los separaron and separated de la familia from the family. y los dejaron crecer solos. They let them grow up on their own. Se dieron cuenta que después de algunos años They realized after some years, estos elefantes these elephants eran agresivos. were aggressive. Estaban atacando no solamente a otros elefantes, They were attacking not only other elephants, estaban atacando la naturaleza y a los seres humanos. they were attacking nature and Cuando humans. normalmente When normally, los elefantes son tranquilos, elephants are calm. ellos no se meten con They nadie. don't mess with anyone. Pero ¿qué pasó? What happened? Se les sacó de la estructura familiar. They took them out of the family structure. A mí me parte el corazón ver It breaks my heart to see padres que se van y dejan su familia, sus hijos, su casa y su hogar fathers that leave and abandon their house, family, home. y no entienden el daño tan grande que le están haciendo a sus hijos. And they don't understand the damage that they're causing their Y los children. hijos empiezan a tener rebeldía Children begin to have rebellion. y empiezan a hacer cosas que antes no hacían. They begin to do things they didn't. Porque esa es la forma, la manera en que ellos buscan atención. That's their way of seeking attention. Porque hay algo que les hace falta There's something that's y missing. es la estructura del papá. And it's the father structure. Por eso es que es tan importante That's why it's so important. entender el amor del Padre. Understand the love of the father. Entender el amor del Padre. Understand the love of the father. Padre nuestro, Our father. papá. Dad. Cuando yo oro, yo le digo, papá, When I pray, I say, Dad, te necesito. I need you. No sé qué hacer. I don't know what to do. He estado tratando y haciendo, pero las cosas no me han trabajado. I've been trying, but things are just not Papá, working. ayúdame. Dad, help me. Muéstrame, enséñame, revélame. Show me, teach me, reveal to Y me. el Señor me muestra, me ayuda, me revela. The Lord shows, teaches, reveals. Siempre que lo busco, Every time I seek, papá me responde. my father responds. Pero Él no solamente es mi papá, He's not just my father. Él es nuestro papá. He's our Entonces, father. así como Él lo hace para mí, dale ese fuerte Let's give aplauso. that strong applause. Él lo va a hacer para ti. He'll do it for you. Padre nuestro Our Father que estás en los cielos. that are in heaven. Segundo punto, Second point, la dirección. the direction. Cuando usted manda un correo electrónico, When you send an email, cuando usted manda una carta, when you send a letter, usted manda un paquete, when you send a package, es muy importante la dirección. it's very important the address. ¿A dónde va? Where is it going? Padre nuestro Our Father que estás that are en el cielo. in heaven. ¿Dónde está el papá? Where's the Father? Está en el cielo. He's in heaven. Entonces tus oraciones So your deben prayers ser dirigidas hacia el cielo. should be directed to heaven. Papá, Father, te necesito. I need you. Tú eres lo más importante para mí. You're the most important thing ¿Por qué to estoy me. diciendo lo más importante? Why am I saying the most important? Porque dentro de la estructura de la oración Within the prayer structure, todavía no hay peticiones personales. there's still no personal petitions. Es una relación It's a relationship, íntima intimate, con el papá. with the Father. Es una relación. It's a relationship. Por eso se cierra la puerta. That's why the door is closed. Por esa razón. Para que haya intimidad For that reason, so there's entre intimacy el Padre y nosotros. between the Father and us, Entre el Espíritu Santo with the Holy Spirit y nosotros. and us. Entonces, Padre nuestro Our Father que estás en los cielos. that art in heaven. Y ahora viene otra parte que ahí es donde me quiero enfocar por unos minutos. That's the next part I want to focus the next few minutes. Hágase tu voluntad. Let your will be done Aquí en la tierra, here on earth así como allá
en el cielo. as in heaven. Entonces nos da una estructura importante. So it gives us an important structure. Que se haga tu voluntad. Let your will be done Aquí en la tierra, here on earth así como allá en el cielo. as in heaven. Entonces, hay un espejo, So por there's decirlo así, A mirror, so to o say, algo que nosotros podemos comparar. or something we can compare. Por ejemplo, For example, el novio le dice a la novia, the boyfriend tells the girlfriend, te quiero tanto, I love you so much así como de aquí hasta el cielo. from here to heaven. Entonces hay un punto There's a point, donde usted puede, wow, de aquí hasta el cielo, wow, eso es lejos. wow, from here to heaven, O sea, wow, quiere it's far. decir que el amor es mucho. It means the love is great. Entonces Jesús nos está diciendo lo mismo, Jesus is saying the same thing. que la voluntad de That Dios, God's will, no tu voluntad, not your will, sino la voluntad de Él, but His will se haga be done aquí en la tierra, here on earth así como allá en el cielo. as in heaven. En el cielo, In heaven, cuando Dios dice algo, when God says something, los ángeles dicen amén angels say amen, y se hace. and it's done. La voluntad de Dios se hace aquí en la tierra. Is God's will done here on earth? ¿Tú haces la voluntad de Dios? Do you do God's will? ¿Estás tomando? Are you drinking? ¿Estás fumando marihuana? You're smoking marijuana? ¿Estás usando drogas? You're using drugs? ¿Estás viendo pornografía? You're watching pornography? ¿Estás mintiendo? You're lying? ¿Estás cometiendo adulterio? You're committing adultery? ¿Te estás acostando con el uno y con la otra? You're sleeping with this one and that one? ¿Esa es la voluntad de Dios? Is that God's will? Claro que no. Of course not. Entonces la voluntad de So Dios God's will no se está haciendo aquí en la tierra. is not being done here on earth. La gente está engañando, matando, robando. People are betraying, killing, stealing. Sale a la calle y mira todo lo que sucede. Go out on the street, see everything Entonces that la happens. voluntad de So Dios God's will no se está haciendo aquí en la tierra. is not being done here on earth. Dios está diciendo, cuando ustedes oren, God is saying when you pray, que se haga tu voluntad that your will be done aquí en la tierra, here on earth así como allá en el cielo. as in heaven. Que cuando Dios te diga algo, When God tells you something, tú digas amén. you say amen. Pero nosotros no. But we don't. El cristiano no, es que no me parece. Christians, no, I don't think Es que so. así no fue como me That's not enseñaron. how they taught me. Es que eso es muy That's difícil. too hard. Pero es que usted no entiende, pastor. But pastor, you don't Es que understand. entienda que vivimos en otros tiempos. Just know we live in different Es que times. esto es lo nuevo que se está dando. This is the new thing now. Eso era para los viejitos, los That's abuelos. for the elderly, the La grandparents. palabra de Dios es eterna y verdadera. God's word is eternal and real. Ayer, hoy y mañana. Yesterday, O sea, today, tomorrow. siempre sigue siendo lo mismo. It's always the same. Dios no cambia. God doesn't change. Él no cambia. He doesn't change. La palabra permanece. God's word Entonces remains. continúa. It continues. Ahora se vuelve más profundo. Now it becomes deeper. Dice, venga tu reino. Let your kingdom come. Venga tu reino. Let your kingdom come. Aquí voy a parar. This is where I stop. La palabra reino The word kingdom está hablando de rey. is talking about the king. Nosotros no vivimos bajo un rey. We don't live under a king. Nosotros vivimos en una democracia. We live in a democracy. Entonces nosotros votamos por el presidente, So we vote for por los presidents, senadores, por los for congresistas. senators, congressmen. Votamos por la gente que nos va a representar. We vote for people in office. Y si nos gusta a alguien, votamos por él. If we like someone, we vote for them. Y si no nos gusta, lo sacamos. And if not, we get rid of them. Entonces tenemos nosotros So we have una palabra, tenemos un voto, a word, we have a vote. tenemos una democracia. We have a democracy. El reino de Dios no es una democracia, God's kingdom is not a democracy. es todo lo contrario. It's all the opposite. El reino de Dios God's kingdom es donde Él es el rey is where he is the y king. todo le pertenece al rey. And everything Todo. belongs to the king. Everything. Por eso la Biblia dice, buscad That's what the Bible primeramente says. Seek first el reino de Dios y su justicia, God's kingdom and his justice. y todas las demás cosas Everything else vendrán por añadidura. will be added on. ¿Busca qué? Denle ese What? fuerte Give aplauso. that applause. ¿Buscad qué? Seek what? El reino de Dios. God's kingdom. Al principio, At the beginning, Dios le habla a Adán y a Eva. God speaks to Adam and Eve. Les dice, los pone en un huerto, el huerto del Edén, He puts them in the Garden of Eden,
no tenían que trabajar, They didn't have to work. solamente disfrutar y ser bendecidos. Just enjoy and be blessed. La única condición The only condition era was que de un árbol that from que one tree estaba en medio del huerto was in the midst of the garden, no podían comer. they couldn't eat. De todo árbol ustedes pueden comer. They could eat from every other tree. Disfrútenlo, cómanlo, Enjoy, eat, hagan una bandeja paisa, make a que typical ustedes platter, quieran. whatever you want. pero de este árbol But from this tree, no comerán. do not eat. Eso era todo. That's it. La gente se pregunta, People ask themselves, ¿por qué no evitarnos problemas? why not avoid problems? ¿Para qué poner un árbol Why put a tree que no podían comer? that they couldn't eat from? Si no lo pone, If they didn't put it, no hay ningún problema. there's no problem. Problema solucionado. Problem solved. El hombre no hubiera pecado Man would not have sinned. y no estaríamos como estamos. We wouldn't be how we are. Pero eso no sería real. But that wouldn't be real. El amor The love necesita ser probado. needs to be tested. El amor Love. necesita ser probado. Needs to be tested. Eso es bien profundo. It's very deep. Eso es bien profundo. It's very deep. Si usted, por ejemplo, If you, for example, se casa con un hombre, marry a man, pero es el único hombre en el mundo, he's the only man in the world, ese amor no fue probado. that love wasn't tested. Era el único. He's the only one. No había más. There's no more. Usted no tuvo elección. You didn't have options. Pero Dios les estaba dando una lección. But God was giving them choice. Elección. O eligen el bien You select good, o eligen la desobediencia. or you select disobedience. Es tan sencillo, pero ustedes tienen que elegir. It's that simple, but you have to choose. Hay muchas mujeres, There are many women. hay muchos hombres, There are many men. pero tú elegiste uno But you chose o one, tú elegiste una, or you chose the other. pero habían muchas. But there were many. Entonces el amor Love tuvo una elección. had a choice. El amor fue probado. Love was tested. Entonces Dios quería probar el amor de ellos. God wanted to test their love. El que me ama, He who loves me mi voluntad hace. will do my will. ¿Tú amas a Dios? Do you love God? ¿Haces su voluntad? Do you do His will? ¿Lo haces o no? Do you do it or not? Entonces es una prueba. So it's a test. Es una prueba de amor. It's a test of love. Pero ¿qué pasó? But what happened? Vino un rebelde, A rebel came, habló con ellos 5 minutos. spent 5 5 minutos. minutes chatting. Les he dicho eso 10,000 I've veces. said it 10,000 Y se las times. voy a decir 50,000 más. I'll say 50,000 more. Nunca se junten con un rebelde. Never Jamás. gather with a rebel. Porque 5 minutos con un rebelde 5 minutes with a rebel te puede costar toda una vida. can cost you your whole life. Y cuando ellos pecaron, And when they sinned, entró el espíritu, escúchamelo bien, listen entró carefully, el espíritu de independencia. the spirit of independence came. El espíritu de The independencia. spirit of independence. Hasta ese momento Up until that point, habían vivido dependiendo completa y totalmente de Dios. they had lived completely dependent on God. Nosotros aquí en los Estados Unidos Here in the United States, celebramos el 4 de julio. we celebrate 4th of July. Colombia celebramos el 20 de julio. Colombia, it's 20th of July. ¿Qué celebramos? What do we celebrate? El día de la independencia. The Independence Nos Day. independizamos We became independent. y ahora podemos hacer lo que nosotros queramos. Now we could do what we want. ¿Cuál fue el problema? What was the problem? Los Estados Unidos se independizó United States became independent de un rey, de un gobierno from a king, a government tirano that was tyrannical. que estaba oprimiendo al pueblo y a los ciudadanos. They were oppressing the people, the citizens. Pero Dios no es tirano. But God is not a tyrant. Dios no es un tirano. God is not a tyrant. Dios no está tratando God is not trying de oprimir y maltratar a su pueblo. to oppress and mistreat his Es people. todo lo contrario. It's the opposite. Como buen padre y gran rey, Él quiere bendecir a sus hijos. Like a good father and great king, he wants to bless his Entonces, children. para el hombre So for man, es muy difícil vivir bajo reino, it's difficult to live under kings. porque no entienden el concepto de reino y democracia. They don't understand the concept of kingdom and democracy. Queremos vivir independientes. We want to live independently. Entonces, sí, vinimos a la iglesia, So yes, we come to church. escuchamos la enseñanza, la prédica, We listen to the teaching, the vamos al preaching. grupo de conexión, We go to connection group. escuchamos la enseñanza, We listen to the lesson. pero hacemos lo que nos da
la gana. but we do whatever we want. Eso es un espíritu de independencia. That's a spirit of independence. Le decimos a Dios, Señor, yo no necesito tus enseñanzas, I say, Lord, I don't need your teachings. yo no necesito tus valores, I don't need your values. yo no necesito tus consejos, I don't need your yo advice. sé lo que debo de hacer. I know what I need to Por do. eso estamos como estamos, That's why we're in the condition we are. de mal en peor, From bad to worse. por un espíritu de independencia. Because of a spirit of independence. Nosotros no fuimos creados para ser independientes. We were not created to be independent. Nosotros fuimos creados We were created para vivir bajo reino, to live under kingdom. vivir bajo reino sometidos al Rey de Reyes y Señor de To Señores. live under kingdom submitted to the Lord of Lords and King Por of eso usted Kings. escucha personas que dicen, todo lo que yo tengo, That's why you hear people say everything todo I lo have, que yo soy, everything I le am pertenece a Él. belongs to Him. Eso es reino. That is kingdom. En un reino, In a kingdom, todo le pertenece al Rey. everything belongs to the King. Todo, sí, Everything? todo le pertenece al Rey. Yes, everything belongs to the King. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. We're not used to that. Entonces, ese concepto So that concept, no lo entendemos. we don't understand it. Todo le pertenece a Él, sí, sí, todo. Everything belongs to Him? Yes, Mi yes. vida le pertenece a Él, sí, sí. Tu vida le pertenece a Él. My life belongs to Him? Yes, it does. Mis hijos también. My children? Mi Yes. familia, el carro, la plata, sí, sí. Todo le pertenece a Él. My family, my car, Todo everything le belongs to Him. pertenece a Él. Everything belongs to Him. Todo. Everything. En un reino, In a kingdom, la palabra del rey the word of the king es ley. is law. Ni aún el mismo rey la puede cambiar. Not even the own king could change it. Una vez que el rey dé un decreto, Gives a decree, ni él mismo lo puede cambiar, no not puede. even he can change it. He can't. Porque su palabra tiene poder y autoridad. Because his word has power and authority. Todo le pertenece a él. Everything belongs to Todo him. es de él. Everything is his. Y solamente se hace lo que él dice que se deba de hacer. And the only thing done is what he says. Adán y Eva Adam and Eve vivían bajo reino lived under kingdom hasta que llegó el espíritu de independencia. until the spirit of independence Ese arrived. espíritu dice, no, 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 yo voy a hacer lo que yo quiera. That spirit said, no, I'm going to do what I want. Le voy a hablar a los hombres, I'm gonna los talk to the men. jóvenes que están buscando novia. The Y young, también men, a las mujeres jovencitas que están buscando novio. the young men and women seeking boyfriend and girlfriend. Primera prueba, First test. esa persona se somete a su papá y a su mamá. First test. Do they submit to their mom and dad? Se someten a sus Do they líderes, submit to their leaders? se someten a sus Do pastores, they submit to their se pastors? someten a las personas que están sobre ellos. Do they submit to the people above them? Si no se someten a ellos, If they don't submit to si them, no se somete a la mamá que lo parió y le dio vida, if they don't submit to their mom who gave birth to them, menos se va a someter a ti. even less to you. ¿Tú crees que ella se va a someter a ti? You think she's going to submit to you? Claro que no. Of course not. Si no se somete a la que le dio vida, a la que lo parió, If she's not submitting to the one who gave birth to her, a la que le limpió la cola, the one who wiped her butt, menos se va a someter a ti. even less to you. Eso no es fácil, That's not easy, pero hay que decirlo, but it has to be said porque es una realidad. because it's a reality. El noviecito ese que tú tienes, The little boyfriend you have, ese que a ti te gusta, the one you like, ¿se somete a sus padres? does he submit to his parents? ¿Le obedece a ellos? Does he obey them? ¿Se somete a su jefe? Does he submit to the ¿A sus boss? autoridades? To his ¿A authorities? su profesor? ¿A su profesora? To his teachers? ¿O dice, no, no, yo hago lo que yo quiera Or does he, no, I do what I y a want, mí nadie me controla? and nobody Ese controls es un me? rebelde. That's a rebel. Huye de un rebelde. Flee from a rebel. Qué diferente es otro que diga, no, What a difference. Another says, no, Señor the Lord es mi rey. is my king. Yo me someto a su autoridad. I submit to his authority. Qué diferencia. What a difference. Hubo un hombre, There was a man, se llamaba Isaac. his name was Isaac. Isaac fue con su padre Abraham. Isaac was with his father Abraham. Y entonces, ustedes conocen la historia. You guys know the story. Y Abraham lo fue a sacrificar. Abraham was going to sacrifice him. Ahora, normalmente la imagen que la gente tiene, Normally the image people have, que Isaac tenía 7 añitos, that Isaac was 7 years que era old. un niño flaquito de 7 He was a añitos, skinny little 7-year-old el cual kid. papá lo cogió y lo amarró y lo puso ahí. His No. dad tied up and put him there. Isaac tenía 33 años, Isaac was 33 years era un old. grandulón. He was a great big guy. Su papá tenía 120 y pico de años, His era un dad viejito. was 120. He was O sea old. que Isaac
fácilmente So Isaac easily, con una mano podía haberle dicho al papá, papá, usted está loco, he viejito. could have stopped his dad with one arm. Usted You're se le crazy. corrió una teja. You have a screw loose. Está loco. He's crazy. ¿Cómo que me va a sacrificar a mí? What do you mean you're going to sacrifice me? El viejito está loco. The old guy's crazy. No. ¿Qué fue lo que él hizo? What did he do? Se sometió He submitted al padre. to his father. Papá, Dad, si eso es lo que Dios te ha mostrado, if that's what God showed you, si yo tengo que dar mi vida, if I have to give my life, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, I don't know how God will do it, pero yo sé que Dios lo va a hacer. but I know God will do it. Y yo me someto. And I submit. Y él mismo So he himself se subió al altar got up on the altar y al sacrificio and the y sacrifice. esperó que su padre lo fuera a sacrificar. And he waited for his father to sacrifice him. Eso es obediencia total. That is total obedience. Eso es reino. That is kingdom. ¿Somos nosotros así? Are we like that? Por eso Jesús dijo, That's venga tu reino, That's why Jesus said, let your kingdom come. hágase tu voluntad. Let your will be done. Una vez, recuerdo hace varios años atrás, I remember some years ago, una parejita me pidió que hablara con ellos. a couple asked for Dije, está bien, no hay conversation. ningún problema. Sure, no problem. Después del servicio subimos After service, hablando. we went up there, we talked. Yo le voy a decir la verdad, I'm going to tell you the truth. le guste o no le guste, Whether you like it or not, yo le voy a decir la verdad. I'm going to tell you the truth. Hablé con ellos, I spoke with les them. dije, este es el problema, esto está pasando. This is the problem, this is happening. Y a usted, señorita, And you, young lady, le falta someterse a su marido. you need to submit to your husband. Oh, Eso fue como si le hubiera mentado la madre. that would have been like I cursed her mother. No me dijo nada, She didn't say anything, pero en su semblante but in her face, yo lo pude ver, I could see it. que no le gustó. She did not like it. Volteó los ojos, Rolled her eyes, se mordió los labios bit her lip, y hasta el día de hoy until today, no volvió. never came back. Espíritu de independencia. Spirit of independence. Espíritu de independencia. Spirit of Ahora, independence. hay otro lado de la moneda. Now there's another side of the coin. Vamos a ser justos. Let's be fair. Muchas mujeres, Many women, sobre todo en la iglesia, especially at church, han sido maltratadas have been y abusadas have been mistreated and abused porque han cogido, los hombres because the men han cogido una parte de la Biblia. have taken a part of the Dicho, Bible. la mujer se tiene que someter a su marido, amén, The woman has to submit to the man. Amen. y eso es todo. And that's it. Y entonces quiere que la mujer esté ahí diciendo, sí, sí, señor, sí, lo que They want usted the diga. woman saying, yeah, whatever you No, want. ese nunca fue el concepto de Dios. That was never God's concept. Porque la Biblia antes de eso Because the Bible says before dice, that someteos los unos a los is otros. submit one to the other. O sea, que la mujer se somete a su marido, The woman submit to her su husband. marido se somete a su mujer. The husband submit to the Al wife. final de todo, The end of it all, toman una decisión they make a decision. y es la decisión del marido. And it's the decision of the Y husband. aunque a la esposa de pronto no le guste Even if the wife might not o like no it, esté de acuerdo, she's not in agreement, se somete she submits en el amor de Dios. in the love of God. Ese es el concepto de Dios. That is God's concept. Pero eso no es fácil. But it's not easy, Sobre todo por lo que hoy en día nosotros vivimos. especially because what we live nowadays, La liberación de la mujer. deliverance of women. Y entonces hemos cogido el concepto So we've taken the concept y lo hemos dañado. and we've broken it. Claro que la mujer fue abusada. Of course the woman was abused. Eso es verdad. That's true. Claro que la mujer fue despreciada. Eso fue Of verdad. course the woman was despised. That's true. Dios está diciendo que hagamos todo lo contrario. God is saying we do the opposite. Pero que exista el reino de Dios. But that the kingdom of God exists. Que exista el reino de Dios. The kingdom of God exists. Para nosotros eso no es fácil. For us, that's not easy. Hubo una mujer, There was one woman, tremenda mujer, tremendous woman, con un esposo que se llamaba Abraham. with a husband named Abraham. Entonces un día Abraham One day Abraham, con su esposa van a Egipto. with his wife, went to Egypt. Pero su esposa era muy hermosa. His wife was very beautiful. Era muy bella, muy hermosa. Very, very beautiful. Tenía 85 años. She was 85. Sin embargo, era bella y preciosa. Yeah, she was beautiful. Porque lo que está aquí adentro Because what's here within se refleja aquí afuera. reflects on the outside. Entonces ella se veía hermosa, So she bella. looked gorgeous, Y beautiful. Abraham sabía eso. Abraham knew that.
Dijo, wow, no, esta mujer es muy bella. So, wow, no, this woman's too Y si beautiful. vamos a Egipto, If we go to Egypt, el faraón la va a ver, Pharaoh will se see va a her, enamorar de ella y me van a matar. will fall in love and kill me. Entonces le dijo, mija, He said, so, no diga que usted es mi esposa, my love, don't say you're my wife. diga que usted es mi hermana. Say you're my Y sister. así no, nada me pasa. And that way nothing happens. Eso era una mentira. That was a lie. Sin embargo, Sara se sometió. Yet Sarah submitted. Si usted dice eso, If you say so, ok, yo lo hago. okay, I'll do it. Yo me someto a usted, I submit to you, pero usted se somete a Dios. but you submit to God. No hay ningún problema. There's no problem. Se fue. She left. El faraón la vio. Pharaoh saw her. Dijo, wow, He goes, wow, mamazota, gorgeous, bizcochito. Dijo, uf, beautiful. eso es un bizcochito. It's a Dijo, hottie. esa la quiero. That's the one I want. Se la trajeron. They bring her. Esa noche él quiso estar con ella. That night he wanted to be with her. Aquí lo voy a limpiar un poquito, así que entiéndame. Clean it up a little bit. Listen here. Cuando quiso estar con ella, When he wanted to be with her, no pudo, he couldn't. no pudo, He couldn't. no la pudo tocar. He couldn't touch her. Al otro día él se levanta The next day he wakes y up. se da cuenta que esa es la esposa de Abraham. He realizes Abraham's Y le wife. dice, ¿qué has hecho? He's, what have you done? Casi me haces pecar. You almost made me sin. Casi peco en contra de tu Dios. I almost sinned against your God. Saquen esta mujer de aquí. Get this woman out No of la here. pudo tocar. He couldn't touch her. Ella se sometió a su esposo, She submitted to her aunque su husband, esposo estaba mal, even though he was wrong. pero Dios la protegió a ella. But God protected her. Así tu marido se equivoque Even if your husband is wrong, y sea un tarado even if he's stubborn, que no sabe tomar who decisiones, doesn't know how to make decisions, es un tarado, he's terrible, no sabe tomar decisiones, doesn't know how to make un decisions, bruto. No, perdón. he's dummy, Yo me someto a él I submit to him porque yo sé que Dios me because I know protegerá a mí. God will protect me. Y así fue. And that's how it went. Dios protegió a Sara. God protected Sarah. El faraón no la pudo tocar. Pharaoh could not touch her, Pero eso no se quedó así. but didn't stay that way. Dios más luego Later on, God lidió con Abraham wrestled with Abraham, por dealt lo with que him él había hecho, for what he did, pero protegió a Sara. but protected Sarah. ¿Y sabe qué pasó? And you know what happened? El faraón Pharaoh les dio bienes, gave them goods, oro, gold, plata, silver, siervos, servants, siervas. female y servants, animales. and animals. La obediencia, Obedience el sometimiento and submission trae bendición. brings blessings. ¿Se está escuchando eso? Are you listening? La obediencia Obedience y el sometimiento and submission trae bendición. brings blessings. Dile a la persona que está a tu lado, Tell the person next to you, deja ese espíritu de independencia. leave that spirit of independence. Deja ese espíritu de independencia. Leave that spirit of independence. Y hay algunas hermanitas por ahí que, ay, There's some sisters around here that, oh, y yo sé que se las tocó, ay, and I know they kind of hurt, like, ooh. Eso es como cuando las mujeres se están haciendo el pelo It's like when women are doing their hair, y se queman. ¡Ay! Usted And they las escucha, ¿no? burn themselves. O sea, Ah, you así hear it. quema. burns. Pero saben que es importante. But you know what's important? No es fácil para mí hablar estas cosas. It's not easy for me to talk about ¿no? these things. Es súper difícil It's very difficult porque la gente se me ofende. because people get offended. Ay, ¿por qué hablo así? Oh, ¿Por why qué do you dijo say that? eso? Why do you have to talk like that? Pero ¿saben qué? But you know what? Necesitamos que nuestro papá We need our Father. nos hable y nos diga no solamente lo bueno, sino también lo malo. Tells us not just the good but the bad, Porque nos ama y porque nos quiere. because He loves and cares Porque for anhela us. que nosotros cambiemos. He wants us to change. Que si éramos así, digamos, Señor, yo no quiero ser más así. That if we were certain ways, that God, I want to be Señor, that way. yo quiero ser un hombre, una mujer de reino. Lord, I want to be a man or woman of Señor, kingdom. que lo que tú digas, That what you say, yo lo voy a hacer. I will do it. Hay personas There are people. que uno pasa días, You go days, semanas, weeks, meses, months, años, years, algunos décadas, some decades, hablando con ellos, speaking with them, ministrándolos, ministering them, enseñándoles, teaching them, mostrándoles. showing them. Ya uno está cansado, And you're tired. ya uno ni tiene ganas ya de hablarles. You don't even wanna Y todavía no, pero pastor, es que usted sabe, es que mire. So your pastor, you know, Pero hay look, otros but there are some que uno viene y les dice, hermano, hermana,
esto es lo que deben de hacer. Amén, así será. You say, brother, sister, you Y must do usted this. los Yes. ve cómo crecen. And you see how they grow. Y usted ve que llegan And they arrive y a las pocas semanas, pocos mesecitos, within weeks, months. usted los ve cómo van creciendo y prosperando, You see how they grow and cómo prosper. Dios los bendice, How God blesses cómo them. empiezan a ser líderes y formar parte del ministerio, del liderazgo. Begin to be leaders before. Y sabe, part of claro, la ministry. rosca. Oh, it's a No, click. no es ninguna rosca, es la obediencia y el sometimiento en el reino de Dios. It's not click. It's obedience and submission to the kingdom of God. Sometimiento Submission a Dios. to God. Lo opuesto de sometimiento es rebeldía. Opposite of submission is rebellion. Es rebeldía. It's rebellion. Y si tú eres rebelde, If you're a rebel, tus hijos van a ser rebeldes your children will be rebellious. porque van a aprender de ti. They'll learn from you. Hay un espíritu. There's a spirit. La Biblia habla muy específicamente de esto. The Bible speaks specifically on this. Habla del espíritu de Jezabel The spirit of Jezebel y el espíritu de Acab. and the spirit of Ahab. El espíritu de Jezabel Spirit of Jezebel y el espíritu de Acab. and the spirit of Ahab. ¿Saben por qué estos dos se atraen? You know why they're two drawn to each other? Porque el espíritu de Jezabel The spirit of Jezebel es el que toma el control, el poder y la autoridad. takes power, control, and authority. Y el de Acab es el que se somete. Ahab submits Y to esto Ahab. está en contra del principio de Dios. And this is against God's principles. Entonces el espíritu de Jezabel So the Jezebel spirit necesita gobernar sobre el espíritu de Acab. needs to govern over the spirit of Ahab. Y el espíritu de Acab The spirit of Ahab necesita que el espíritu de Jezabel gobierne sobre él. needs the spirit of Jezebel to govern over him. Y hasta el día de hoy Until this day, ese espíritu gobierna. that spirit governs. Ese fue el espíritu que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. That's the spirit that cut off the head of John the Baptist. Esa historia es increíble. That story is ¿La incredible. quieren escuchar? Do you want to hear it? ¿Sí? Yeah? Como dos o tres. 2 or 3. Ok, se las voy a simplificar. All right, I'm going to simplify it. En una ocasión, Jezabel On one occasion, Jezebel amenazó a Eliseo. threatened Elijah. A Elías, perdón. a Elías. Elisha. Eliseo, Elías, perdón. A Elías. Lo amenazó. Y le dijo, te voy a cortar la cabeza. He threatened him and said, I'm going to chop off your head. Y Elías huyó. So Elijah fled. No se la pudo cortar. He couldn't cut it off. Dice la Biblia que Dios lo levantó It says God en un lifted him up torbellino de fuego y lo llevó al cielo. in a whirlwind, took him to heaven. Jaja, no lo pudo tocar. Haha, couldn't Escapó. touch him. Años después, Years later, Dios levanta a un profeta. God rises up a Este prophet. profeta se llama Juan el Bautista. This prophet is named John the Baptist. Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. John the Baptist had the spirit of Elijah. Tenía el espíritu de Elías. He had the spirit of Elijah. Entonces se levanta una mujer So a woman rises up con el espíritu de Jezabel with the spirit of Jezebel y entonces utiliza al rey and Herodes. uses King Herod. Y Herodes, a través de la hija de Jezabel, And Herod, to the daughter of Jezebel, no es cierto, ella lo seduce. she seduces him. Porque parte del espíritu de Jezabel es la seducción, el sexo, la pornografía. Part of the spirit of Jezebel is seduction, La sex, pornography, seducción. seduction. Lo seduce. He seduces him. Entonces él empieza a tomar, usted sabe, begins- estaba tomando sus Hanikans, He's drinking Heineken, sus coronitas, Coronas, aguardientico del valle, The hard o el liquor, blanco, the white pues, liquor. lo que ustedes tomen. whatever you guys drink. Y estaba tomando allí en la rumba, escuchando la música, He was drinking, partying, y listening la to music, muchacha bailándolo, and the woman dancing, mostrándole la piernita. showing a leg. Lo sedujo She seduced him. y él estaba encantado. And Wow. he was enchanted. Wow. La veía como slow motion. He saw her in slow motion. Así, va y viene. Coming. Le dice, te doy hasta la mitad de mi reino. I'll give you up to half of my kingdom. Dijo, no, no te voy a pedir la mitad del reino. She said, I'm not going to ask for that. Lo que te voy a pedir es la cabeza de Juan el Bautista. What I will ask for the head of John the Baptist. Pero como él había dado su palabra, Since he gave his word, lo tuvo que hacer. he had to do it. Mandó a llamar What- She called y le cortaron la cabeza
a Juan el and they Bautista chopped off the head of John the y Baptist se la trajeron a ella and brought it to her para que viera. so she could see. Mire lo que hace la seducción. Look what seduction La does. seducción te lleva a tomar decisiones de las cuales tú nunca vas a poder regresar. Seduction leads you to making choices that you Y cannot ever come muchos se back from. están dejando seducir por el mundo Many are allowing themselves to be seduced y by the por world las cosas del mundo. and by the things of the world. ¿Cuál es el punto de la historia? What's the point of the story? Que ese espíritu That spirit no pudo con el papá, couldn't with the father, pero mató al hijo. but killed the son. El que tenga oídos para oír, oiga He who has ears to hear, lo listen. que el espíritu le dice a la iglesia. What the spirit is telling the church. Ese espíritu That spirit todavía anda obrando hoy en día. is still working nowadays. Y el libro de Apocalipsis tiene un buen punto, versículos específicos al espíritu de Jezabel. The book of Revelation has a passage specific to Jezebel. Oh, es otra cosita. Oh, another thing. No opera solamente en It mujeres, doesn't just operate in women, también en hombres. also in men. Solamente les estoy dejando saber. I'm just letting you guys know. ¿Por qué les digo todo esto? Why do I tell you guys this? Porque Dios nos está llamando a que volvamos God is calling al us back principio. to the beginning. Volvamos a hacer lo que Él dijo que debíamos de ser. Let's go back to doing what he told us to. Hombres y mujeres de reino. Men and women of kingdom. Que lo que Dios te diga, What God tells you, tú lo vas a hacer. you're going to do it. Hay cosas, escúcheme. Listen carefully. Dios le ha dicho a muchos de ustedes God has told many of you que hagan y tomen decisiones to make decisions que ustedes todavía no han hecho ni han tomado. that you still haven't made. Y Él te está diciendo en esta mañana, hoy es el día de hacerlo. He's telling you this morning, today is the day to do it. No sé para quién fue esa palabra. I don't know who this word is for. Tal vez fue para uno, para dos, Maybe it's for one or two. tal vez alguien que está allá. Maybe somebody over there. Pero sé que Dios le está hablando a alguien But I know God is speaking to somebody. y que esa palabra está penetrando en su corazón. And that word is penetrating their Tú heart. sabes, y tú sabes que Dios te está hablando, You know God is speaking to que you. tú has sido rebelde, That you've been rebellious. que Dios te ha estado hablando y te ha estado diciendo y tú no has escuchado. God has been speaking to you, not Pero listening. todavía hay tiempo, But there's still time. todavía hay tiempo de hacer lo que no se había hecho, There's still time to do what hasn't been de done. obedecerle a Dios To obey God y de traer gloria a su nombre. and to bring glory to His Decirle, name. Señor, lo que tú me has dicho, yo lo voy a hacer. Lord, what you've told me Señor, to do, I'll do yo it. lo voy a hacer. I'll do it. Vamos a ponernos de pie. Let's stand up. Todo lo que les hablé, Everything we spoke about, nada de eso está aquí. none of this is here. Nada. Nothing. Las muchachas me dijeron, pastor, ¿de qué va a hablar? Girls said, Pastor, Y what yo are you les talking dije, about? de este punto en adelante. I said, from here on. Pero no toqué nada. I didn't touch any of it. Porque el Espíritu Santo quería que hablara de otra cosa. The Holy Spirit wanted me to talk about something else. Él hace lo que Él sabe y necesita hacer. He does what He knows He needs to do. Vamos a orar. Let's pray. Primero, aquellos que no conocen de Jesús. First, for those who don't know Jesus. ¿Por qué es importante conocer a Jesús? Why is it important to know Him? Porque dice la Biblia que nadie va al cielo si no es a través de Jesús. The Bible says no one can go to heaven if it's not Si through tú Jesus. murieres mañana, hoy, ¿a dónde irías? If you were to die today, tomorrow, where would you ¿Al go? cielo Heaven o al infierno? or hell? Pastor, yo no sé. Pastor, I don't know. Entonces, déjame sugerirte So let me suggest que hagas esta oración. that you do this prayer. Padre nuestro, Our Father, gracias, thank you. porque en este día he entendido que soy un pecador. Because today I understand I'm a sinner. Me arrepiento de todos mis pecados. I repent of my sins. Te pido, Señor, que me laves con tu sangre preciosa, I ask you, Lord, to cleanse me with your que precious blood. inscribas mi nombre en el libro de la vida, That you write my name in the book of life. que envíes tu Santo Espíritu sobre mí, That you send your Holy Spirit over que me. yo nunca me apartaré de él. That I never part from Him. Gracias porque hoy formo parte de tu familia, Thank you because I form part of your la family. familia en Cristo Jesús. The family in Jesus Amén Christ. Amen. y amén. Dale ese fuerte aplauso. Let's give that strong applause.